Sean todos bienvenidos a Lo que te mira en la oscuridad, podcast por Julián Quintana. El día de hoy tengo un capítulo muy especial. eh, es un capítulo de historias de las cuales ya ustedes están acostumbrados y la verdad es que decidí animarme el día de hoy a traerles a todos ustedes estas historias. Hace, pues, no sé, rato las había organizado, las tenía ahí listas, pero no me había animado como tal a narrarlas. Esas son historias de las historias que ustedes ya saben, largas, cortas, de las que me hacen llegar y pues el día de hoy me sentí pues con ganas de hacerlo. Eh, Estaba dudando seriamente en si hacer un podcast que me viera o hacer un podcast directamente faceless, sin cara. Y pues al final terminé decidiéndome y aquí les traigo como tal ese capítulo el día de hoy. No va a ser tan largo como los otros que ya he venido subiendo, va a ser más bien corto y pues espero que lo disfruten mucho. Las historias están muy buenas, ustedes saben que trato de agarrar las que más miedo den y pues trabajar en base a ellas, ¿cierto? No modificarles tanto, no hacerle mucha cosa, sino dejarlas tal cual como están para que el impacto, para que el gozo sea mucho mayor al momento de narrarles estas historias. Y bueno, pues sin más, empecemos. Bueno, no sin antes decirles que tenemos un Instagram, lo que te mira en la oscuridad, tenemos un Facebook, y también, pues obviamente pueden escuchar este podcast a través de YouTube o en la plataforma de Spotify, también está disponible. Obviamente nuestro nombre es Lo que te mira en la oscuridad y pues espero su apoyo como ah, grato como ha venido siendo todos estos días. Y nada, empecemos. La primera historia es de alguien que dice que una noche mientras estudiaba, eran alrededor de las 2 de la madrugada. Él obviamente pues como se encontraba estudiando, pues él estaba despierto y dice que él se encontraba en su habitación. Dice que su mamá y su hermanita estaban durmiendo con él en la habitación de él y que por alguna razón que él no se explica, o bueno, él no recuerda, su papá estaba durmiendo precisamente en otro cuarto, en otra habitación. ¿Qué sucede? Que de pronto él por el rabillito del ojo, ¿cierto? Ve una figura completamente negra, ¿sí? Esa figura, ¿sí? Esa silueta tenía como tal la forma de su papá, pero era una figura negra. Como él la ve de reojo, ¿cierto? Él directamente no se alcanza a percatar muy bien de si era su papá o no. De hecho, lo que a él le da es como tal una especie de susto en el sentido en el que de pronto él pensó que su papá se había despertado porque lo vio ahí despierto y lo iba a regañar. Eso fue lo que él nos dice, es lo que él nos menciona realmente. Entonces él dice que ve que esa sombra, que en teoría él lo describe como la silueta de su papá, entra al cuarto donde él está con su hermanita y su mamá. Ellas dos ya estaban en la habitación, pues en la cama, estaban dormidas, y ve que esa sombra se queda parada inmóvil en una parte del cuarto, pero no dice nada y él se queda callado, ¿cierto? Y pues como él dice que pasaron unos 3 4 minutos y cuando por fin levanta la vista, la figura ya había desaparecido por completo. Dice que a la mañana siguiente le pregunta al papá si había entrado al cuarto esa noche, pero el papá le aseguró que pues él realmente nunca salió de su habitación, nunca salió del cuarto y pues lo más inquietante es que él menciona que su mamá es una persona muy religiosa y que estaba durmiendo justo en el borde de la cama, exactamente donde la figura permaneció de pie toda la noche. Entonces, la primera historia, arrancamos, es una historia cortica, pero es jugosita, trae bastante acción, bastante contenido. Espero pues que, que nos sigan apoyando, que le den like, que se suscriban sobre todo y apoyen ese contenido emergente. Obviamente muchachos, si a ustedes les gusta pues el contenido, ya sea faceless, o sea que no aparezca como tal, me lo hacen saber y definitivamente cambiamos el formato. Recuerden pues que lo que más me interesa a mí es la comodidad de todos ustedes. Y pues si este tipo de contenido no les llama la atención, pues simplemente me lo hacen saber y no pasa absolutamente nada. Cambiamos de el tipo de formato, ¿está bien? Entonces sigamos pues con esta historia que sigue. Dice, una noche mientras todos dormían, solo estábamos despiertos mi papá, mi gato y yo.
De repente, vi una figura alta y completamente oscura de pie, inclinada sobre mi hermana mayor. El miedo me paralizó. Sin dejar de mirarla, encendí la linterna de mi teléfono. En ese preciso instante, la figura salió arrastrándose por la habitación y desapareció bajo la cortina. Mi gato salió detrás de ella y nunca volví a verlo. ¿Cómo así? Así es. El gato sale detrás de esa figura como a perseguirlo y, acto seguido, la figura desaparece al igual que el gato. Y así cierra la historia. Esta historia está buenísima. Dice, cuando era niño, la persona que nos escribe tuvo una experiencia cuando él tenía los 7 o 8 años aproximadamente. Él dice que se encontraba muy enfermo, de hecho muy grave, y por alguna razón él menciona que su padre no lo lleva al hospital como se supone que debía hacerlo. Sin embargo, quien se encarga de esto es nada más y nada menos que la mamá de la persona. Dice que su estado era tan grave que cuando ellos logran llegar al hospital a ingresar, inmediatamente lo hospitalizan. Él dice, bueno, está hospitalizado, le dan su cama, todo, empiezan el tratamiento. Dice que cuando él se mejora un poquito, ya lo trasladan hacia otro cuarto, ¿sí? Y pues dice que también, pues que por la noche, cuando a él lo trasladan al nuevo cuarto, ya no está como en cuidados intensivos, sino que lo trasladan pues como la nueva habitación, al nuevo cuarto. Dice que él, normal, él estaba rodeado, pues habían otras camillas, habían otros pacientes en el lugar en el que él estaba, y su mamá estaba dormida al lado de él. Dice que todos en la sala dormían, el personal se había ido, las luces estaban tenues y se despierta. Él no sabe por qué, ¿cierto? De hecho, textualmente él dice, no sé por qué, pero simplemente se despierta sintiéndose bastante incómodo. Él intenta volver a dormirse, sí, pero le es en vano, no es posible. Él cierra los ojos con mucha fuerza, intenta hacer todo lo posible, pero realmente él no se puede dormir. Dice que entonces cuando él abre los ojos de nuevo, simplemente se queda ahí recostado, tumbado en la cama, como dejando que el tiempo pase, y por un momento él dice que él cierra los ojos, ¿cierto? O lo que él dice es que parpadea realmente, no es que los cierre, sino que él parpadea, y en el momento en el que él parpadea, absolutamente todo el ambiente cambia. ¿De qué manera cambia? Dice, tal cual, escuchen esto, todo cambió, no había ningún paciente allí. Todas las camas estaban vacías. Incluso mi madre ya no estaba a mi lado. En un solo parpadeo, el entorno se sentía demasiado oscuro. Las luces también titilaban, parpadeaban, y entonces estaba una mujer. Solo caminaba de un lado a otro, con una bata de laboratorio, sin rostro visible, sin sonido excepto el parpadeo de las luces y sus pasos. No podía moverme, no podía gritar, ni siquiera podía respirar bien. Él dice que parpadea de nuevo y de repente todo vuelve a la normalidad. Todos los pacientes estaban en su lugar. Mi madre seguía dormida a mi lado, pero pues él seguía sin poder moverse, ¿cierto? Y sin poder hablar, ¿sí? Entonces él por un momento como que mueve la cabeza y mira la intravenosa que tenía puesta, ¿cierto? Sí, la intravenosa son esos cosos que le ponen a uno cuando está hospitalizado, donde está el suero y toda la cosa que pues, le inyectan para mantenerlo ahí con hidratado o con alimentación pues para el cuerpo, para que el cuerpo no se deteriore. Y dice que precisamente en vez de bajarle suero, él ve que la intravenosa, el tubito, la manguerita, estaba llena de sangre, se le estaba subiendo la sangre. Él dice que él cierra los ojos nuevamente y cuando vuelve y los abre, eh, otra vez le pasa el mismo suceso. Todo alrededor había desaparecido. Dice que la señora estaba allí otra vez, pero esta vez estaba más cerca. Y él intenta hablar, intenta moverse, llora y realmente no sucede nada. Y pues en un momento ya esta cosa
ya está encima de él y él no sabe qué fue lo que pasó después. Em, Él dice que posiblemente se haya desmayado porque al día siguiente lo que sucede es que él está en urgencias, ¿sí? ¿Y qué pasa? Porque eso es relevante, porque cuando él se despierta en urgencias, eh, su estado de salud estaba obviamente muy mal para que lo cambiaran de la habitación en donde él estaba, que estaba en un estado mucho mejor, para que lo cambiaran para urgencias. Obviamente el estado de salud el día anterior o la noche anterior tuvo que haber decaído bastante. Él dice que él los sucesos de cuando él espabila y eso, que ve esa mujer que se le va acercando, que camina, que las luces titilean, él no le cuenta absolutamente a nadie de ese tipo de cosas. Dice que después de unos días, cuando ya obviamente vuelve a recuperarse, lo trasladan de nuevo a la sala de recuperación. Llega la noche otra vez y algo sucede nuevamente. No recuerda mucho qué fue lo que pasó. Él sabe que sucede algo, no recuerda qué, pero él es consciente de eso. Dice que, eh, bueno, sí, lo que él menciona es que lo que le sucede es que él sueña o cuando espabila, dice que parecía que él estuviera bajo el agua y solo recuerda que el personal lo llevaba en la camilla para algún lugar, para algún sitio. Y ya pues su madre le mencionó que en la noche, cuando le pasaron los sucesos con esa mujer, que él directamente sí, que lo llevan después a urgencias, él dice que la madre le dice que él se había despertado gritando y llorando y pataleando y que ya no entendía qué era lo que pasaba. Pero como la persona estaba tan enferma, pues definitivamente qué otra explicación le podemos precisamente dar a este fenómeno, a este suceso. La siguiente historia es una historia que también es corta. Esta pasa acá en Medellín. Dice que a la persona que le sucede eso, lo que le pasa es que se le pierde la cartera, ¿cierto? Y él especifica que es en la estación del metro de Hospital. Bueno, acá en Colombia, pues ya se está construyendo el metro de Bogotá, ya casi lo entregan, yo creo que ya lo entregan, bueno, no he revisado realmente cómo van las obras de ese metro, pero acá en Medellín el metro ya existe desde los años 90 y hay una estación precisamente que se llama Hospital, que pues al lado hay un hospital, ¿cierto? Y pues bueno, él dice que, bueno, esa estación, pues yo trabajaba por ahí cerquita y puedo decir que esos laditos por ahí son más bien peligrositos, como más bien hostiles. Y pues al man lo robaron ahí en hospital, ¿cierto? Dice que definitivamente a él le llegan las notificaciones de que el que sea que lo haya robado, él va a una tienda, un D1, esas son tiendas muy grandes que acá en Colombia, son como cadenas de supermercados prácticamente acá en Colombia, están en todas partes y precisamente por ahí por hospital hay un D1 y él dice eh, que él se da cuenta, pues, o sea, él pierde la billetera, se la roban, no sabe realmente, y al teléfono le llegan las notificaciones de que esas tarjetas las estuvieron usando. Él dice que pues tampoco fue que se hayan gastado mucho dinero, pero bueno, él estaba... Realmente lo que más lo entristeció a él fue el hecho de que dentro de la billetera habían unas tarjetas de identificación estudiantil y, y algunas tarjetas de identificación de trabajos anteriores que él tenía, que no tenían valor, pero para él significaba mucho. Me imagino yo pues que tantos años trabajando, quién sabe qué le recordarían a él ese tipo de tarjetas, pero bueno, eso es lo que él menciona. Dice que 4 o 5 meses después, escucha, pasaron 5 meses y el man se le da por tirarle una organizadita al cuarto. Se pone a organizar su cuarto, su habitación y dice que pues el cuarto queda absolutamente impecable, o sea, le saca los demonios y que él se le da por ir al baño. Cuando él pues regresa del baño, él se da cuenta que encima del vestier, ¿cierto? A, apilados, ¿sí? Estaban todas las tarjetas y todo lo que él se le había perdido. O sea, las tarjetas que él había cancelado, las tarjetas que le eran muy sentimentales para él, donde pues, los carnets estudiantiles y las tarjetas de los anteriores trabajos que él tenía y que él conservaba, los encontró en el Bessier apilados. Él dice que hasta el día de hoy él no tiene ningún tipo de explicación
sobre este suceso, sobre este fenómeno, y pues que él sí se asustó muchísimo, porque obviamente él era, de hecho él ya tenía otras tarjetas, o sea, ya él ya se había comprado una billetera nueva, o sea, no había lógica, pues no tenía ningún sentido que él fuera al baño y en el vestier precisamente se encontrara estas tarjetas que se le habían perdido tiempo atrás y que obviamente cómo iban a estar entonces en el vestier de su habitación después de 4 meses, 5 meses. Y pues que él dice que él todavía se acuerda de esa anécdota, de eso que le pasó y que se caga del miedo. Y bueno, esa historia está cortica, pero realmente está muy buena. Esa otra me dice, una vez estaba durmiendo por la tarde. Mi sueño se interrumpió de repente por la voz de mi mamá. Ella me estaba llamando desde la sala y diciendo, te traje tu comida favorita, mientras volvía a casa del trabajo. Ve a refrescarte y bajas a comer. Ella dice que ve a la mamá sentada en el sofá y que se está, pues, que la mamá la mira ahí y se sonríe. Entonces, bueno, él dice como que sí, bueno, ella va a la habitación como a refrescarse, que básicamente es, me imagino yo que a tomarse una ducha, qué sé yo. Y entonces de repente dice que el teléfono le empezó a sonar y que para sorpresa de ella era nada más y nada menos que la mamá. Ella obviamente no contesta, pero sí está como un poquito confundida. Y cuando ella va a la sala, porque no tiene lógica, que su mamá la llame, si está en la sala es más fácil que le grite, que le diga algo. Y ella dice que cuando ella va a la sala, adivinen qué pasa. Obviamente no había nadie en la sala. Y allí termina esta historia. Esa otra también está buenísima, es corta y es buenísima. La persona que nos manda la historia dice que una vez él estaba en la casa, que pues él estaba solo y pues ya era tarde, tarde de la noche, ya estaba oscuro. Pero que a él como que no le importó, no le molestó encender las luces del pasillo de la casa. De repente él escucha la puerta principal del apartamento abriéndose y un sonido y acompañado de un sonido de llaves. Él pensó por un momento que eran sus papás que habían vuelto a la casa, así que él se va a asomar a ver qué fue lo que pasó. Efectivamente, no hay nadie. Lo sorprendente aquí es que esta persona ve cómo la puerta del baño se empieza a abrir, sin ningún tipo de razón, sin ningún tipo de explicación. La puerta simplemente llega y se abre. Él alcanza a percibir, ¿cierto? Aparte de que él ve que la puerta del baño se abre, él percibe que hay una parte donde se guardan, pues hay un llavero un percherón donde se guardan las llaves, y él ve como una de esas llaves se empiezan a mover, ¿cierto? Las llaves se están moviendo, las llaves van y se mira, y él dice, él contabiliza, no sé si es cierto que pasaron unos 10 15 minutos y esa llave no pasó como un péndulo moviéndose. Él dice que aparentemente parecía como si alguien estuviera precisamente jugando con las llavecitas. Y pues que él estaba al otro lado del pasillo, bastante asustado obviamente. Él decide como irse para su habitación y en el momento, en el proceso en el que él se iba para su habitación, efectivamente seguía escuchando ruidos y cosas hasta que él llega y se encierra en el cuarto y se acaba nuestra historia. Esa historia, también es de acá de Medellín. Esa historia está tricky, está curiosa, está charra. El martes pasado, la voy a leer tal cual porque está buenísima. El martes pasado estaba caminando hacia mi casa desde el Ara. El Ara, le mencioné que hay unas tiendas que están en todas partes en Colombia, prácticamente, que es el famoso D1. Una competencia, se podría decir que para esos D1s son precisamente estas tiendas Ara. Y dice que esa persona pues, fue a la Ara y después se devolvió a su casa. Y él dice que fue alrededor de las 9 de la noche, o sea que prácticamente fue a cerrar la tienda. Él dice que de la tienda a la casa siempre hay un trayecto, pero que él decide tomarse un atajo y el atajo es por una calle muy tranquilita, bastante lateral hacia su casa. Dice que cerca de la mitad del camino, las luces de la calle, el alumbrado público básicamente, empiezan a parpadear, empiezan a titilar de repente y se oscurecen completamente.
dejándolo en total oscuridad. Él dice que él saca el teléfono para usar la linterna, pero la pantalla estaba completamente congelada. La pantalla de bloqueo, bueno, él dice que cuando él va a poner la linterna, él dice que la pantalla estaba congelada y no podía como quitar el bloqueo. O sea, el teléfono se le congeló en la pantalla de bloqueo. No pudo desbloquear, no pudo hacer nada más. Él dice que la hora que él vio, para ese entonces eran las 9:14. Y dice que él seguía caminando de manera rápida y se percata que la calle está completamente en silencio. No se escuchan los grillos, no se escucha tráfico a lo lejos ni cercano, o sea, no pasan carros, no pasa camión, no pasa absolutamente nada. Y dice que todo es un silencio completo. Y en ese momento ve que viene una persona caminando hacia él desde la sombra y a medida que esa persona se acercaba, él como que se empezó a maluquear, como que le empezó a dar algo en el estómago. ¿Por qué razón? Porque él dice que lo que sea esa persona que venía, estaba usando la chaqueta que él llevaba y que llevaba una bolsa precisamente de Lara y que la alcanza a percibir porque era una bolsa plástica. No era esa no, perdón, no era esa típica bolsa grande que le dan a usted en esas tiendas, sino que eran bolsitas plásticas normales. Y él, a través de lo que no me explico, es porque él dice que todo estaba oscuro y que la persona que venía, cuando se le acercó, era idéntico a él, o sea, tenía el mismo buzo que él estaba usando, la misma chaqueta, y tenía una bolsita plástica igual a la que él tenía, y por la forma en la que la bolsita parecía, era como si lo mismo que él tuviera en su bolsa era lo que esa persona tenía básicamente en la bolsa. Y cuando esa persona o esa entidad o esta cosa se acerca tal cual, dice, tenía mi cara tal cual, pero sus ojos estaban completamente blancos y los tenía muy abiertos. Entré en pánico, cerré mis ojos de forma muy brusca y me tropecé hacia atrás. Cuando los abrí un segundo después, las luces estaban de nuevo encendidas. La calle estaba normal y mi teléfono zumbó en mi mano. Miré hacia abajo y el reloj acaba de saltar de 9:14 a 9:28, dejándome 14 minutos de mi vida completamente desaparecido. ¿Qué título o qué conclusión le dan ustedes a esta historia? ¿Qué podrían pensar ustedes al respecto? O sea, ¿qué se les viene a la cabeza cuando escuchan ese tipo de relatos? Como que se encuentran como el doppelganger. Y no es la primera historia que traemos en este podcast en donde sucede algo similar. O sea, en realidad esa persona se encuentra con él, pero sus ojos están blancos completamente. O sea, no tiene la córnea que es ese coso que nos da el color a nosotros, no lo tiene. Qué interesante. Ya para cerrar esa historia también está muy buena, muy interesante. Es del campo de acá de Colombia. Él dice que él tuvo un encuentro con alguien, con una persona, no se explica muy bien, pero que le sucedió. Cuando estaba en quinto grado, vivía como a 30 minutos de la ciudad más cercana. Estaba viviendo en un pueblo o en un municipio relativamente pequeño. Si bien no vivía tan lejos de la ciudad, 30 minutos en realidad no es que sea mucho, pero sí, realmente sí estaba bastante, pues, o sea, sí era una zona rural, una zona campestre. Dice que bueno, que incluso él describe que las casas estaban como unas 2 hectáreas de distancia y que pues usted podía ver las casas, pero no podía escuchar muy claro lo que la gente decía, a menos de que estuvieran gritando, pues usted se daba cuenta. Dice que una noche la mamá estaba en una cita con su pareja, con la que pues actualmente viven, y pues que la hermanastra, la hija de esa persona, se supone que se tenía que quedar en la casa. Pero efectivamente esa muchacha, esa persona, sinceramente, no va y se va para la casa de unas amigas. Hasta ahí todo normal. Esa persona que nos narra la historia, pues estaba bastante grandecita, estaba a punto de terminar el colegio. Para los que no sepan, acá en Colombia, el colegio en este caso, en cuanto a los colegios públicos, no sé los privados realmente cómo se manejan, pero acá en los públicos nosotros hacemos lo que es el sexto grado.
de bachillerato, que básicamente es como el grado 11. Lo que pasa es que nosotros empezamos la primaria, empezamos el preescolar, jardín, si no estoy mal, o preescolar, transición, de ahí pasamos a primero, segundo, tercero, hasta el grado quinto, que es como la primaria. Ya la secundaria, que es el grado sexto, vendría siendo el grado primero, pues, de secundaria. Obviamente ya el grado 11, que es el grado, pues, el sexto grado de secundaria, que ya es ahí cuando nos graduamos, en el caso de colegios públicos. Él dice que esa persona pues estaba en quinto grado, o sea, uno se gradúa acá en Colombia si no pierde ningún año, si no repite ningún año. Juicioso se graduó uno a los 16 años. Y pues esa persona estaba en quinto grado, si no ha perdido ningún año, me calculo yo que tenía unos 15 años. Pues ya estaba grande, o sea, ya estaba adolescente, grandecito, ya estaba grande la persona. Dice que él se encierra en su casa, se asegura como 5 veces de que todo esté cerrado, ventanas, todo, y pues que él tenía un teléfono en casa y tenía 3 perros y describe que eran perros chihuahuas. Los perros estaban pasando el rato con él y pues él se estaba haciéndose una arepita cuando él escuchó un golpe y él se queda como extrañado, como que, uy, ¿qué es esto? Él obviamente no va a responder al golpe, no va a salir a ver quién es ni qué es y pues nada, él se queda ahí normal, tranquilo. Ya obviamente ya estaba bastante entrada la noche, ya estaba muy oscuro. Dice que por un momento todo estaba como tranquilo cuando empezaron nuevamente a golpear la puerta, golpear la puerta, golpear la puerta. Y escucha como cuando alguien está corriendo, se escucha cuando hay gente que está corriendo. Eh, También él escucha que golpean las ventanas también. Él se va corriendo hacia su cuarto, mira la puerta, no ve absolutamente a nadie. Entonces llama al 123, que es como el 911 acá en Colombia, y pues él se asoma por la ventana y pues las persianas están entreabiertas, pero pues no ve a nadie hasta que él se percata de que ve a una persona que estaba precisamente justo, le apareció así de la nada, se le paró ahí enfrente y él se quedó como extrañado, como que, ay, puta, ¿qué es eso? Él describe a la persona, da una descripción de la persona, dice que la persona estaba al lado de la ventana, él no se da cuenta en qué momento le aparece, cuando él está como analizando, mirando, en un momento lo logra percibir, lo logra ver, ahí es cuando él se asusta, pero él logra analizarlo muy bien. Él dice, esa persona llevaba una sudadera verde. Para la gente de México la sudadera es el busito, la chaqueta, con la chompita, con el gorrito. No, acá en Colombia una sudadera es básicamente un deportivo, ¿cierto? Sí, para nosotros una sudadera es como un pantalón deportivo, ¿cierto? Y pues esa persona lleva un buzo, una chompa, que es la que tiene. La chompa es el gorrito que se pone, ¿cierto? Nosotros acá le decimos chompa, obviamente en otras partes de Colombia le dicen de otras maneras, ¿cierto? Le dicen gorro, pues ya, eso ya. Depende, acá en Antioquia, en Medellín, donde yo soy, también tienden a decirle chompa. Sudadera, si es en todo el territorio colombiano, se le dice a los pantalones deportivos, ¿cierto? Pero no la pantaloneta, sino a los pantalones largos, que son deportivos, como para ir a trotar, ir a caminar. A eso se le dice sudadera. Ya en México tengo entendido que la sudadera es el saco, el buzo, ¿cierto? Él dice que esa persona llevaba una sudadera verde, un buzo con capucha. El pelo era mono. Aquí también otra cosa, porque ustedes en México y en otras partes, bueno, hablo por el caso de México porque aquí me ven mucho de México. En México una persona que tiene el cabello rubio se le dice güero. Acá en Colombia se le dice mono. ¿Por qué? No les voy a decir por qué, porque cuando yo nací ya, así se le decían a las personas blancas, cabello claro, cabello rubio, se les dicen monos. Dice que el cabello era mono, era bastante largo, muy fibroso, o sea que el cabello era como, él dice que fibroso, pero al mismo tiempo el cabello era delgado. Bueno, esa es la explicación que nos da la persona que nos manda la historia. Y esta persona era muy alta, era bastante alta, era muy grande. Estaba parado en la ventana y tenía una sonrisa enorme por toda la cara. Él dice que él pegó un grito y le dijo ladrón. Él dice que esa cosa, esa persona, esa entidad, lo mira a él, pero de una forma muy ofendida, como si no le hubiese gustado que le hubiesen gritado, que le hubiesen dicho ladrón. Entonces, en ese momento, esta cosa se va como
se pierde, o sea, se va a la huida. La policía llega y en el mismo momento en el que la policía llega, porque él llama a la policía, el cuadrante se le dice. Nosotros realmente acá en Colombia, acá por ejemplo en las grandes ciudades, eso se le llama cuadrante. Cada barrio, por así decirlo, tiene como pues un número para llamar precisamente a un cuadrante de la policía y que son los que llegan de manera inmediata, de manera rápida. Dice que pues la policía llega en el mismo momento en el que llega la mamá y la pareja de la cita y pues obviamente sale información ahí, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Van a hacer el reporte. Por suerte la cámara adelante, perdón, la casa adelante tiene una camarita e intentan revisar en el momento en el que esa persona describe los hechos, no ven absolutamente a nada, ni a nadie que fuese, que se acercara o que estuviera por ahí cerca, como lo describe. Recuerde que esa cámara estaba precisamente puesta en la entrada pues principal, en la puerta principal, que fue donde se empezaron a sonar los golpes. Era lógico que la cámara hubiese grabado algo. No había nada, absolutamente nada grabado en ese momento, ¿sí? Y pues nadie vio nada. eh, Fueron a mirar el perímetro a ver si habían pisadas, pasos. Tampoco se encontró absolutamente nada. Como les mencioné, la cámara no grabó absolutamente nada. Y dice que ni un solo rastro de que esa persona estuviese ahí. Y dice que más nunca le volvió a suceder ese tipo de sucesos, de casos. Y que pues dice que a veces él sueña con él y que ha sido la experiencia más aterradora de mi vida. Y quiero cerrar con esa historia y dar mi conclusión. ¿Por qué razón puede llegar a ser esta la historia más aterradora? Porque no sabemos si fue precisamente una entidad paranormal, no sabemos qué tipo de ente fue, como pudo haber sido una persona viva, que precisamente ya lo había analizado, ya lo había tanteado. Pues él tenía 15 años, ya lo que sea, se lo hubiese podido haber robado. Era una persona mucho más grande que él, lo hubiese podido someter. Y pues recordemos que esa persona lo que hace es un ruido, tocando, tratando de mirar a ver si alguien le abre. Y como nadie le abrió, efectivamente pues desaparece con un aura o con un toque de misterio de que fue una entidad, pero en realidad pudo haber sido alguien que había planeado precisamente eso, que ya había espiado muy bien esa casa, a esa persona, a ese niño, y que en cualquier momento pues estaba buscando para llevárselo. Es el relato más aterrador para mí porque es un relato que pues fácilmente puede ser verdad, le puede suceder a cualquier persona. Entonces no está de más decirle que hay que tener mucho cuidado. Y yo sé que eso no solamente pasa aquí en Colombia, eso pasa en todas partes. La gente acostumbra, ¿cierto?, a tener lo que sería confianza de dejar a los hijos, a los jóvenes, solos en las casas, sin supervisión en ocasiones, incluso si tienen más hijos, son los más grandes los que cuidan a los más pequeños, cuando eso no es trabajo de niños, de jóvenes. Y nada, quiero cerrar aquí con esta serie de historias que traigo el día de hoy, como todos los lunes. Vamos a seguir trayéndoles contenido. El día de hoy un poquito tarde, pero aquí dándole muchachos. Muchas gracias de antemano por los que se hayan quedado hasta el final. Recuerden apoyar este contenido, suscribirse, darle a like y sobre todo siempre mandarnos sus historias a lo que te mira en la oscuridad @gmail a nuestro correo. Y eso fue Julián Quintana el día de hoy, en la noche de hoy, 11:11 de la noche, Colombia, hora de Colombia. Y espero que disfruten ese podcast tanto como lo disfruté yo trayéndoselos a ustedes. Eso fue lo que te mira en la oscuridad, podcast.